Hola, ¿qué tal están? Comentario sobre frases de Mark Twain. Mark Twain es un gran escritor estadounidense que nació en 1835 y murió en 1910. En realidad su nombre era Samuel Langhorne Clemens. Su ingenio, su sátira, en sus obras literarias, en sus novelas, recibieron grandes alabanzas de los críticos de su época. Hizo amistad también con varios presidentes estadounidenses, artistas, industriales poderosos e incluso la realeza europea. Además, escribió novelas de gran éxito como El príncipe y el mendigo o Un yanqui en la corte del rey Arturo, pero es conocido especialmente, o sobre todo, por su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela Las aventuras de Huckleberry Finn. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas por mí o citas célebres de Mark Twain. La primera que quiero comentar algo es la siguiente. Nunca discutas con gente estúpida, te arrastrarán a su nivel y entonces te ganarán con la experiencia. En efecto, para discutir hay que razonar correctamente, hay que argumentar coherentemente y mucha gente, la gente especialmente que es estúpida, no sabe razonar, no sabe argumentar y simplemente hablan con sus sentimientos, con sus emociones, pero esas emociones muchas veces caen en un egoísmo absoluto o en una distorsión de la realidad o en una tergiversación de lo real. Y por eso muchas veces en las discusiones es muy importante que haya distintas personas con cierta formación académica para que reconduzcan muchas veces numerosas discusiones. Lo que sucede también es que es verdad que mucha gente se conforma con planteamientos simplistas, superficiales, y creen que eso es la auténtica realidad y la auténtica verdad, cuando no lo es. Por tanto, es verdad que no hay que discutir con gente que no sabe razonar. Eso es una verdad evidente. Por otra parte, hay otra frase que también va en relación con esta primera que he comentado, de Mark Twain, que dice Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados, porque la gente pues no quiere reconocer sus errores en muchas ocasiones, no quiere tampoco aceptar que pueden haber sido engañados y por lo tanto tiene más dificultad convencer a la gente de que ha sido engañada. Es algo también bastante claro y evidente que se nota en la experiencia de vida de cada persona. Y en ese sentido, él era un gran observador de los comportamientos humanos y así lo manifiesta también en esta frase. Otra frase de Mark Twain es: empezar es el secreto de salir adelante. En efecto, hay que tomar en la vida muchas veces decisiones que pueden ser difíciles, pero que a la larga son beneficiosas, porque diríamos lo fácil es algo que generalmente no da grandes resultados. Por lo tanto, el camino para progresar es empezar a hacer cosas, tomar decisiones valientes, por supuesto pensadas y reflexionadas, lógicamente, no decisiones temerarias, pero a partir de ahí y usando el sentido común se puede avanzar suficientemente en la vida y de una forma también adecuada. En relación con los valores éticos, por ejemplo, hay esta frase también de Mark Twain que dice: el valor es resistencia al miedo, el dominio del miedo, no ausencia del miedo. En efecto, pero no solamente lo ha dicho Mark Twain esto, sino que también lo ha dicho otros grandes pensadores, políticos, escritores, artistas, etcétera, porque es una auténtica realidad. Incluso los soldados en la batalla pueden tener miedo, pero saben afrontarlo y saben superarlo. Y, por supuesto, también es verdad que en la vida hay que vivir sin miedo, porque el miedo es uno de los peores enemigos de la felicidad, de la tranquilidad, de la calma, de la serenidad, que son valores también muy importantes para la vida. Por lo tanto, esto no significa que haya que ser temerarios, ¿no? Hay que ser valientes, no cobardes, pero también, por supuesto, hay que rechazar actitudes que no llevan a ninguna parte o actitudes temerarias o que pueden llevar a un peligro físico real. Eso sí es verdad. Pero a partir de ahí hay que afrontar las cosas de la vida, las situaciones de la vida, con arrojo, con determinación, con coraje, con resiliencia o resistencia, podemos decir, psicológica, y sobre todo con optimismo y con ilusión. Por otra parte, también hay una frase que se suele citar mucho de Mark Twain que es la siguiente: si dices la verdad, no tienes que recordar nada. En efecto, porque los que mienten pues buscan formas de decir sus mentiras para que no sean reconocidas. En cambio, la verdad
sale prácticamente de forma espontánea. Por lo tanto, no hay que hacer grandes esfuerzos de memoria para acordarse de lo verdadero. Por supuesto, esto se aplica a muchas situaciones vitales y a muchas circunstancias, pero es lo que aconseja el propio Twain de alguna manera, y el valor de la verdad es algo innegable, ya desde Platón, con sus 3 ideas fundamentales que eran bien, la primera verdad, la segunda y la belleza, o en distinto orden podría ser, pero a mi juicio serían este orden, bien, verdad y belleza, aunque las 3 coinciden, porque lo bello es como el resumen de lo verdadero, y el bien también es lo propio de la verdad, y la verdad es lo propio del bien también. Por otra parte, tiene otras frases que han sido pues, más polémicas, Mark Twain, y voy a comentar alguna de ellas. Por ejemplo, dice en una de ellas: nunca permití que la escuela entorpeciese mi educación. Esta frase se puede interpretar de múltiples formas, de muchísimas maneras diferentes. Yo la interpreto, a mi juicio, en mi opinión, como que él nunca quiso tener saberes dogmáticos, sino que quiso experimentar, investigar, leer todo tipo de libros y realizarse una formación complementaria a la que recibió formalmente, en la medida en que la hubiera recibido. Por lo tanto, el autodidactismo también es algo importante, la propia curiosidad personal por leer libros, por informarse, por aprender incluso lenguas nuevas, o por aprender simplemente el pensamiento de muchísimos autores, leer pues muchísimos libros de novela o de novela histórica, de poesía, de lo que cada uno prefiera, de filosofía, etcétera. Y eso es o de otras materias como biología, medicina, etcétera. En la medida de lo posible, por ejemplo, si son tratados de divulgación especialmente, etcétera. Y bueno, la formación en las distintas disciplinas siempre es algo fundamental en el nivel en que se pueda y de la forma en que cada persona sea capaz de lograr esa formación. Por supuesto, la enseñanza formal es muy valiosa, pero se puede completar o complementar, sería quizás la palabra más adecuada, con las lecturas propias, que pueden ser diversas y muy variadas, o pueden centrarse en una disciplina especialmente, que es la que más interese a cada persona, por ejemplo. Realmente sobre el tema, por ejemplo, del dinero y de los bancos y de los banqueros, pues tiene una frase Mark Twain muy sugerente. Dice: el banquero es un señor que nos presta el paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. En ese sentido, el afán de seguridad de los banqueros, de no perder dinero, de ganar el mayor dinero posible, pues está evidenciado en esta frase. También hay otra expresión, otro enunciado, otra proposición, otra frase de Mark Twain que da bastante que pensar. Dice Mark Twain: siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es el momento de hacer una pausa y reflexionar, porque no necesariamente, y esto es mi interpretación, la mayoría está siempre en posesión de la verdad. Puede ser que sí o puede ser que no. Por lo tanto, hay que analizar, hay que reflexionar, hay que tomarse un tiempo para ello y luego decidir si lo que pretende esa mayoría de personas es algo bueno, es algo positivo, es algo verdadero, es algo útil y es algo que respete los principios de justicia, los principios éticos, etc. Si es así, pues adelante. Y si además la persona está convencida de que estar del lado de esa mayoría es lo óptimo o lo mejor en ese momento para su vida, para su propia realidad y para su propia forma de pensar, pues adelante también con ese formar parte de la mayoría. También en relación con otras cuestiones, digamos, más escatológicas, más profundas, tiene frases realmente muy relevantes, muy interesantes el propio Mark Twain, aunque era un novelista, pero era un novelista que también tiene su filosofía y está expresada, por ejemplo, una filosofía de la vida en estas frases. Dice en una de ellas: la edad es una interpretación de la mente sobre la materia. Si no te importa, no importa. Claro, al final la edad es algo inevitable, la edad va transcurriendo, los años van transcurriendo y eso no puede ser superado por nada. Simplemente hay que vivir al máximo el presente y lo demás no está en nuestras manos modificarlo, transformarlo, revertirlo, cambiarlo de ninguna manera. Por lo tanto, la edad es una cuestión más bien de tipo psicológico, porque puede haber personas que tengan 80 años y se sienten muy jóvenes de corazón, y personas de 20 años que pues están en una situación inversa a pesar de la edad.
Eso lo saben perfectamente los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, etc. Y es algo también que se observa, o sea que es algo indiscutible. También en relación con el tema de la muerte tiene distintas frases el propio Mark Twain y aquí voy a comentar una de ellas. Dice: el miedo a la muerte sigue al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está dispuesto a morir en cualquier momento. Me parecen, bueno, dos frases, porque son como dos frases, que, bueno, son discutibles. Yo creo que toda persona siempre tiene miedo a la muerte, aunque viva plenamente, porque quiere seguir viviendo plenamente más tiempo de vida. Aunque hasta cierto punto se puede entender que diga que un hombre que vive plenamente está dispuesto a morir en cualquier momento, en el sentido de que no tiene nada que arrepentirse, en principio, de haber vivido intensamente todos los años de su vida en los que era consciente de estar viviendo. Ya no hablo de cuando tenía unos meses de edad o un año de edad, que probablemente no recuerda ese tiempo, ni cuando tenía 2 años, y en ese momento también vivía plenamente, sin saberlo en ese mismo momento, valga la redundancia. Y, claro, también él establece una relación entre el miedo a la muerte que sigue al miedo a la vida. Yo creo que aquí el concepto fundamental sería el miedo a la vida, que no hay que tenerlo, pero una cierta prevención contra la muerte o un intento de seguir viviendo, el conato de seguir viviendo, que decía el propio Spinoza, ese deseo absoluto de seguir en la vida, de seguir vivo, es algo que forma parte de la naturaleza humana. De hecho, hasta lo dice el propio psiquiatra y médico Carl Gustav Jung, cuando dice que nuestro inconsciente cree que nunca va a morir, y que nosotros inconscientemente creemos que nunca vamos a morir. Por lo tanto, eso indica que la persona es consciente perfectamente que la vida es lo más valioso y que la muerte supone la negación de eso que es lo más valioso. En cualquier caso, yo creo que tiene razón Mark Twain en que vivir plenamente es lo mejor. Ahora bien, lo de estar dispuesto a morir en cualquier momento, eso ya me parece más discutible, por lo menos desde mi perspectiva filosófica y desde mi planteamiento filosófico. Pero, en cualquier caso, respeto su planteamiento, su idea, pero en este aspecto concreto no estoy de acuerdo. Eso no significa que la gente tenga que vivir con miedo a la muerte, sino que tiene que vivir con deseo de seguir viviendo, sea como sea, salvo cuando hay casos de encarnizamiento terapéutico, y en casos ya en que ya no se puede hacer nada, lógicamente la persona eso tiene que aceptarlo. Pero eso ya es una situación ya de final de vida. Pero mientras tanto, lógicamente, se supone que la persona tiene que vivir lo más plenamente que pueda. En otra de sus frases dice lo siguiente Mark Twain: un hombre no puede estar cómodo sin su propia aprobación. Es una frase que puede parecer superficial, pero que en realidad es muy profunda. Las personas tienen que vivir como quieren ellos, no como quieran los demás. Esa es una premisa básica, fundamental en la vida para intentar ser feliz, porque la felicidad también es una lucha. Y un sujeto tiene que aprobar su propia conducta, porque de esa manera estará más cómodo, estará mejor psicológicamente y además vivirá más feliz en la medida de lo posible. Por lo tanto, diríamos que solo tenemos una vida y por lo tanto tenemos que aprovecharla de la forma que nosotros queramos, no de la forma que quieran los demás, lógicamente, porque somos seres libres y la libertad es una parte sustancial también de la felicidad, del poder ser felices, indiscutiblemente. Luego también él, como tenía mucha experiencia, porque era un gran observador de la vida de su tiempo en la Norteamérica del siglo XIX y principios del XX, pero sobre todo durante el siglo XIX, que es donde vivió la mayor parte de su vida, en ese tiempo, lo manifiesta no solamente en sus novelas, ese conocimiento de la realidad de la vida, sino también en esta frase que dice: nadie se desembaraza de un hábito o de un vicio tirándolo por la ventana, hay que sacarlo por la escalera peldaño a peldaño. En definitiva, muchos esfuerzos continuados producen que los vicios acaben desapareciendo y los malos hábitos también. No es una cuestión de sí o no radical y que de un día para otro ya desaparezca automáticamente el hábito o el vicio, aunque puede haber algunos casos que eso suceda. Pero desde su perspectiva, lo habitual, al 99%, es que pase eso, de que hay que diríamos, desembarazarse de los hábitos, de los malos hábitos, entiende, de los vicios, de una manera
paulatina, progresiva, continua, de una manera perseverante, paso a paso, o peldaño a peldaño, podríamos decir, según sus palabras, y en eso creo que tiene toda la razón. En relación con la cuestión de los periódicos, de la información que sale en los mismos, hay una frase también ingeniosa de Mark Twain que dice: si no lees el periódico, estás mal informado. Si lees el periódico, estás mal informado. Habría que matizar aquí que esto significa que si lo lees, pues a veces también hay informaciones falsas, erróneas, tergiversadas, manipuladas, y en ese sentido también hay una mala información. Y si no se lee, pues está mal informado porque no se tiene ninguna información, sea verdadera o sea en parte tergiversada o manipulada. Se podría entender perfectamente, o se podrían entender estas dos frases de esta manera claramente, y yo creo que es lo que quiere decir el propio Mark Twain sin ninguna duda. También, pues él conoce muy bien los comportamientos humanos, los caracteres humanos, las personalidades de la gente, y dice esta otra frase también bastante ingeniosa, o muy ingeniosa diría yo. Nunca le digas la verdad a la gente que no es digna de ella, porque hay gente efectivamente que no se merece la verdad, porque no la va a querer reconocer y por lo tanto sería una discusión sin final el intentar convencerla de que esa verdad que está diciendo lo es realmente. Y eso pues él lo observaba en la vida diaria continuamente, por lo tanto así lo expresa en esta frase de una manera pues muy adecuada. También él en otra frase, Mark Twain, manifiesta que la vida pues supone también una cierta dosis de arrojo, de coraje, de ambición, de espontaneidad, porque si lo calculamos todo muchísimo, si somos demasiado prudentes, demasiado precavidos, perdemos muchas oportunidades de vivir mejor y de conseguir más cosas en la vida y también más felicidad incluso. Y yo creo que es lo que significa esta frase de Twain que dice: todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza. Entonces el éxito está asegurado. En efecto, yo diría que aquí lo fundamental sería la confianza en esta frase. Ignorancia hasta cierto punto, pues también, porque a veces nos lanzamos a proyectos que pueden ser muy positivos para nosotros, pero no tenemos todas las claves sobre si van a resultar exitosos o no, pero hay que también practicar lo del ensayo y error, probar nuevas cosas, intentar cosas, por supuesto con un mínimo de prudencia o con algo de prudencia, lógicamente, no de forma temeraria, pero no es necesario saberlo todo y conocerlo todo para lanzarse a un proyecto nuevo o a proyectos nuevos que hagan nuestra vida más alegre, más satisfactoria, más poderosa y que también sean algo que nosotros queremos hacer. Hay que lanzarse a las cosas y eso a veces la vida nos depara sorpresas y esos proyectos, algunos a lo mejor no tienen tanto éxito, otros tienen más éxito. En definitiva, hay que tener pues ambición y sobre todo entusiasmo y lanzarse a hacer muchas cosas, y algunas tendrán mejores resultados, otras peores, pero al final de todo se aprende, de los errores también se aprende y de los éxitos por supuesto que también. En definitiva, hay que tomarse la vida como un juego, pero como un juego que supone aceptar un cierto nivel de riesgo en ese juego y de ambición y de no tenerle miedo al fracaso, sino que insistir y realmente realizar cosas que a uno le entusiasmen, que a uno le gusten o que uno crea que van a poder resultar bien y pues de esa manera seguro que se van a conseguir resultados muy potentes, resultados extraordinarios. Pero claro, eso requiere un cierto nivel de coraje, de esfuerzo, de perseverancia, de tenacidad y en definitiva de no tenerle miedo al mundo, a la realidad, a los demás, etc. De hecho, en otra frase del propio Mark Twain, pues aparece esto mismo expresado con sus propias palabras, porque llega a decir lo siguiente, Mark Twain: mantente alejado de las personas que intentan disminuir tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande, que se sienta como tú, que también puedes llegar a ser grande. En efecto, muchas personas no quieren que los demás hagan grandes cosas o que tengan muchas ambiciones o las intentan disminuir. En efecto, es la gente pequeña que llama Mark Twain. Pero en cambio la gente grande pues incluso te anima a que hagas cosas grandes porque ellos ya las consiguieron, entonces saben que eso es posible, que es realizable y que a veces hay que intentar muchas veces las cosas para que salgan como uno quiere. Eso también es algo cierto e indudable. Por lo tanto,
Las ambiciones siempre tienen que estar presentes en la vida de las personas, si ellos quieren, lógicamente, no se les puede obligar a ser ambiciosas, pero esa sería la mejor lección de vida, que en la realidad, que en la propia existencia hay que procurar ser ambiciosos, hay que tener ambiciones, porque de esa manera vives más y mejor. Ahora bien, la persona que no quiera tener ambiciones y que quiera conformarse con una vida pequeña, pues está en su derecho, lógicamente, nadie se lo va a impedir, porque partimos de la libertad de cada sujeto. Eso es algo incuestionable. También dice el propio Mark Twain lo siguiente en otra de sus frases: siempre haz lo que es correcto, gratificarás a la mitad de la humanidad y sorprenderás a la otra. Aquí da a entender que hay una mitad de la humanidad que no hace lo correcto, con lo cual pues es una cantidad muy notable de personas, porque si en el mundo ahora somos 8.000 y pico millones de personas, esto significaría, según la tesis o el planteamiento de Mark Twain, que 4.000 millones de personas no hacen lo correcto, o no hacen siempre lo correcto, para ser más precisos y exactos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.